Amigos, bienvenidos a Solo Porque Sí. Mi Andy, ¿cómo estás? Muy bien, Mau. Qué bueno. ¿Ya lista para Feliz. este episodio? Súper lista. De mis temas favoritos. Sí, déjenme decirles que Andy, desde que me avisó de que iba a ser el tema, porque ella lo escogió, me hizo temblar y me tuve que poner a estudiar, porque es un tema que a ella le gusta mucho, pero a mí no tanto. Pero antes que eso, antes de empezar a aventar con ese tema que yo me espanté, ¿cómo estuvo tu semana? Pues muy bien, con mucho trabajo, la verdad, muy bien. Ya, o sea, me quiero jubilar. Sí, yo, y aparte es triste que nosotros no tenemos jubilación. Tenemos que juntar nuestra Ya propia sé. jubilación o si no valemos madres, güey. Sí, bienvenido a la realidad. Hay algunos veterinarios que yo conozco que sí se jubilan, pero es porque eran partícipes, por ejemplo, de alguna clínica y que ellos les daban como la jubilación, ¿sabes? Pero si tú eres un empresario o le quieres jugar al chingón y hacerte No, tu y propio aparte jefe... las nuevas, o sea, ahora ya no existe la jubilación Ajá. como tal, ¿no? Sí, ¿no? ¿Ahora O sea, ya- ahorras o vales madre? Ajá, exacto. ¿Tienes tu fondo de ahorros, tu fondo de retiro? Sí, o sea, todavía no como quiero, pero sí. Yo no lo he empezado, la neta. Son de las cosas que ya debería Ya, empezar sí, a hacer sí. porque pues cada vez nos vemos un poquito más grandes. Y hablando de ese tema, amigos, hoy estamos también celebrando algo muy importante porque, Andy, feliz cumpleaños. ¡Eh! Y me van a acompañar a todos ustedes, producción y ustedes en casa, a cantar. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tus santos te las cantamos así. Despierta, Andy, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Ay, ¡Bravo! guau! Muchas felicidades. Oye, mi muchas Andy. gracias. Está buenísima la vela, ¿eh? Sí, Es sin gluten. Justo producción iba a se esmeró. preguntar. Es como una ruleta rusa. Porque la compraron en una que decía, tenemos pan con gluten y pan sin gluten. Entonces nos dijeron, es como una ruleta rusa. Puede que se muera o puede que no. Ah. No, no es cierto, sí es sin gluten. Ay, yo ¡Ay, dije- amigos! No, así es. La cereza. 100% sin gluten. Para que puedas disfrutar de tu pastelito. Ay, los amo mucho, producción. Muchas gracias. felicidades. La verdad que estamos muy contentos aquí de estar celebrando el cumple de Andy. Y vamos a, por el cumpleaños de Andrea, vamos a escoger hablar de su tema o uno de tus temas favoritos. ¿Estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. Y uno de esos temas es la anestesia. Claro de que sí. Emocionante. Realmente es súper emocionante. Yo no sé por qué no te gusta, Es Majo. algo padrísimo, no me malentiendan. Solamente que yo no me dedico a anestesia y Oigan, lo voy a aprendí probar en la esto. carrera y no lo volví a ver. Entonces, a ver si la cago, ustedes dispensen. No crean al 100% lo que digo. Recuerden, nunca crean al 100% lo que ven en internet. Siempre juzguen por ustedes mismos. En este caso, aplícala conmigo. Pero esperemos no cagarla. Mi Andy, ¿qué tal está el pastelito? Está bueno, ¿eh? ¿Está rico? ¿De qué es? No sé todavía. Lo estamos averiguando. Lo estamos averiguando. Hace rato Andrea traía galletas que eran sin gluten Sí, claro. y estaba leyendo los ingredientes y dice como aceite vegetal y harina de trigo. De y maíz, Ya, de de maíz. maíz. Supongo que es lo mismo para los pasteles. Bueno, no lo sé. O sea, ¿cómo es un betún gluten free? Porque, o sea, el azúcar no tiene gluten. Por eso, pero todo lo demás sí. O sea, Las por eso- harinas, el trigo. El betún lleva lácteos. Y Pero los lácteos no tienen gluten. No, No. pero o sea, no porque el lácteo tenga gluten, pero no por la tecnificación en donde los hacen no tienen gluten. No, ¿No tienen o sea- rastros de gluten, por ejemplo? No, depende, o sea, si son empresas que se dedican a hacer productos gluten free, o sea, toda la parte del manejo de semillas, de lácteos y todo tiene que ser muy controlado para que justo no exista la contaminación cruzada. Pero realmente de productos de origen animal es muy raro que tengan gluten, al menos que sean procesados como tipo los embutidos. Ok, De pues ahí miren, afuera. si Andrea sobrevive a este episodio, entonces vamos a dar el nombre de la pastelería al final. Si no Sí. sobrevive, también lo daremos para que no Para vayan. que no coman. Para que no vayan. No, pero sí, esa es pastelería 100% gluten free. Ok, Ay, mi Andy, anestesia. Anestesia que aparte es tu especialidad, es lo que estás más trabajando todos los días realmente. O sea, bueno, quiero decir que no tengo especialidad. Pero es que no existe per se la especialidad de anestesia aquí en México, ¿no? Pues, es con- algo nuevo, hay diplomados, hay... Exacto, pero o sea, no hay especialidad, ¿sí? yo tengo posgrados, 2 del ICP, que es de Córdoba, pero por ejemplo está también
la Asociación de Anestesiología Veterinaria de México, quien se encarga también de dar cursos y Las capacitaciones. actualizaciones. Ajá, exacto. Pero Pero técnicamente podemos llamarlo un área de especialidad, ¿no? sí, yo le llamo expertise. Expertise. Bueno, Expertise. en donde Andrea está mejor formada es en anestesia, además de etología, porque aquí la señorita es una bolsa de conocimientos, pero actualmente a lo que más te dedicas es anestesia, ¿cierto? Sí, actualmente sí. Para empezar en el tema y hablando de ti, ¿por qué te fuiste a, no lo digo yo, lo dicen muchos médicos, una de las áreas más complicadas y Porque que las más- mujeres somos complicadas. que más rudeza trae de la medicina veterinaria, la anestesia? ¿Por qué? Pues, ¿por qué? Bueno, al principio me daba muchísimo miedo y yo creo que es uno de los principales miedos que tenemos como médicos, el decir, ay, le tengo que poner y si ahí se ¿Te da queda... miedo ponerle, entonces? Sí, no, Sí a pasa. veces, no siempre. Ok. A veces me gusta ponerle. No, o sea, pero siempre tienes como este miedo de la dosificación y que si me paso, si no me paso, si se queda, o sea, y me empezó a llamar mucho la atención y la verdad se me empezó a hacer como muy fácil, pero porque como que entendía, creo que la magia de la anestesia es conocer tus medicamentos y conocer las familias que estás utilizando y saber qué efecto tiene uno sobre otro, cómo actúa en el paciente, ver los efectos que estás buscando específicamente y creo que ahí es cuando ya le puedes ir jugando, empezar a hacer protocolos y cócteles increíbles. Y en caso de fauna silvestre, pues estamos obligados a anestesiar todo, ¿no? O sea, para poderlos revisar. Entonces, yo creo que la práctica tan continua de estar anestesiando animales bien raros, que aparte luego muchas veces ni los libros te dicen cómo lo tienes que hacer y le tienes que jugar y de repente salen las cosas y dices, de aquí soy y quiero seguir haciendo. Y se vuelve, es como, yo digo que es adictivo, es una adrenalina que es adictiva. Sí, esa parte la entiendo, suena muy bonito. Y en la teoría, la anestesia suena también muy agradable. Es como, ay, pues mira, los libros dicen esto y esto y esto. Andrea tiene una foto que voy a pedirle para que salga aquí, en donde tiene, parece que es la loquita de laboratorio, porque hay hay un cuál. pizarrón enorme y está lleno de fórmulas. Y cuando lo vi me dijo, es que está bien fácil entenderle, mira, tal, tal, tal. Yo estaba así. Verga. Aparte, cuando me enseñó, yo estaba crudopedo, entonces sí, horrible. Pero partemos desde el principio. Hay mucha gente y todo el mundo ha escuchado, no esteriliza a tu perro. ¿Qué tal que no despierta la anestesia? Oye, es que mi perro tiene un problema y deberían operar una masa. Pero, ay, es que la anestesia, mejor no, mejor que se aguante, mejor que se muera de esa masa, porque anestesiarlo es igual a muerte. Anestesia es igual a muerte en medicina veterinaria para muchos propietarios. ¿Esto qué tan cierto es? Oye, que yo creo que también es el mismo miedo que existe en la medicina humana, ¿no? O Sí, sea, claro, siempre que dicen, claro. o sea, hay que anestesiarlo, o sea, nos da miedo, nos da más miedo, o sea, como tutores o como pacientes, que nos anestesien a que nos hagan una cirugía. Pues esa frase típica que "Y es que no aguantó la anestesia, es que Sí. ya no salió de la anestesia". Pero te digo algo, yo creo que también es mucho, o sea, creo que también falta como el hacer equipo y hacer gremio, ¿no? Siempre en el hospital, área quirúrgica y el área de anestesia nos estamos peleando de quién tuvo la culpa, ¿no? O sea, fue el cirujano, no, fue la anestesia, o sea, fue el área de anestesia. Entonces, y de hecho con Fernando, que es mi cirujano principal, o sea, siempre hacemos como hasta la burla de, tú te asomaste primero, fue tu culpa, ¿no? Y realmente no tenemos muchas bajas en ese sentido. Ujú. Los riesgos de la anestesia están más en el postquirúrgico que durante. Para la gente que no sea médico veterinario o que no tenga ese conocimiento, ¿qué es el postquirúrgico? Es después de la cirugía, ya cuando el paciente está despierto, es donde existe el mayor porcentaje de bajas o de mortalidad por cuestiones anestésicas. Ok. O sea, ni siquiera es durante el proceso anestésico, es posterior a. ¿Y esto a qué se deberá? Bueno, la mayoría de los fármacos anestésicos se metabolizan a nivel del hígado, pero se excretan En riñones. por riñones. Entonces, cuando tenemos pacientes que no están sanos a nivel renal o que no tienen un buen metabolismo o que tienen enfermedades crónicas que ya llevaron una insuficiencia o algo así, pues por eso se puede dar por esa falta de eliminación o excreción de los Pero anestésicos. entonces no sería per se por la anestesia. No, Más bien depende de exactamente. cada individuo, de cada ejemplar en este caso, de cada mascota. Y es por eso que no se... O sea, si bien existen las estandarizaciones, los protocolos, pues cada paciente es un mundo y no podemos generalizar de, es que la anestesia mata a las mascotas, porque cada paciente es un animal aparte, ¿no? Exacto, o sea, justo esa es la tendencia de la nueva anestesia. O sea, anteriormente tú veías, por ejemplo, libros que venían los protocolos de anestesia y te decían, un perro, o sea, anestesia así ya está, ¿no? Después cambió y ahora también
son protocolos dependiendo las patologías que presenta. Entonces, como anestesiólogos tenemos que pensar en cuánto tiempo tiene que durar anestesiado mi paciente, qué procedimientos se le va a realizar, qué tan doloroso va a ser qué tan estresante va a ser, cómo lo voy a recuperar, la edad que tiene, el sexo también influye, si tiene alguna enfermedad o está clínicamente sano. Entonces, ya los protocolos anestésicos deben de ser de manera individual, diseñados de manera individual. Individualizar, claro. La anestesia va de la mano. ¿Tú qué opinas? ¿Con la cirugía tienes que forzosamente ser cirujano para después ser anestesista? ¿O es algo muy separado? Porque mucha gente los vincula, ¿sabes? O sea, la anestesia y la cirugía van de la mano. ¿Tú qué opinas? Yo digo que sí están vinculados, pero no tienes que ser cirujano para después ser anestesiólogo o viceversa. Por ejemplo, a mí nunca me ha llamado mucho la atención la cirugía, pero como anestesióloga me tengo que saber el procedimiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque estoy pendiente de mi paciente y tengo que estar... ver en qué momento viene el estímulo de dolor. O sea, saberme paso a paso la cirugía para saber en qué momento viene un corte, o tengo que hacer un bloqueo, o va a empezar a sentir. Claro. Todos los estímulos que presenten o que generen dolor va a hacer que también mi paciente queme más rápido la anestesia o la metabolice. Entonces, porque el hecho que el paciente esté inmóvil no significa que no esté sintiendo, o el paciente que esté inconsciente no significa que no tenga dolor. Entonces, son aspectos totalmente diferentes que buscamos que dentro de una anestesia balanceada o anestesia equilibrada podamos cumplir con todos, o sea, podemos cubrir toda esa parte. Analgesia, hipnosis, sueño, sedación, relajación muscular, bloqueo de la respuesta nerviosa, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí nos tenemos que saber todos los procedimientos quirúrgicos para también conocer los abordajes. Y siempre lo he dicho, el anestesiólogo también tiene la tarea de darle un campo de trabajo limpio al cirujano. O sea, son como los que pavimentan para que el cirujano vaya así tranquilo y desplazarse sin problemas. Exacto. O sea, por ejemplo, si hablamos de una ortopedia, como anestesiólogos tenemos que generar una buena relajación, tenemos que saber en qué momento puede haber, no sé, algún tipo de hemorragia, y también estamos nosotros en el control de las hemorragias. Entonces, nuestra chamba también es mantenerlo más limpio y más ameno el campo de trabajo del cirujano para que el cirujano pueda remover, pueda cortar y pueda hacer las cosas más fácil sin generar tanto trauma. Pues de hecho de ahí salen los memes y todo, ¿no? Hay quien dice que mientras el anestesiólogo se mantenga como en piloto automático, ¿sabes? Así, con su libro, con su cabecito, jijijaja, no hay pedo, todo va bien. En el momento en que el anestesiólogo se calla o que empieza a sudar, ya chingó su madre algo y preocúpense porque ahora sí hay pedo, ¿cierto? Sí, totalmente. O sea, hay muchísimos memes. En el hospital me molestan porque me dicen, Andy, nunca haces nada. O sea, pongo el cerebro, gracias, ¿no? O sea, pero sí. de repente... No quieres que esté haciendo algo, sí, cabrón, ¿no? No me quieres ocupada. No, y aparte creo que también tenemos un trabajo emocional muy fuerte, porque tú tienes que ser la calma de tu cirujano y tienes que ser también la estabilidad de tu cirujano, ¿no? Porque de repente me pasa muy seguido que el cirujano se recargó en el paciente, ¿no? Y te dice, se está moviendo. Y tú así de, no se está moviendo. Tú te estás recargando en el animal. Andy lo dice bien tranquila, pero a mí ya me tocó verla trabajar, o sea, porque creo que lo platicamos durante la primera temporada, de los primeros episodios. Hay como diferentes facetas de cada uno, ¿no? Existe Andy beisbolera o Andy de deportes, existe Andy la de redes, Andy Su, que es un desmadre, que jiji, jaja. Existe Andy médico, que es otro personaje completamente, y a mí ya me tocó conocerlo. Y está muy cabrón ver cómo cambias, por ejemplo, tu forma de ser, porque suele ser alguien muy tranquilo, muy, muy relajado, y me ha tocado ver cómo le gritas a cada persona de tu equipo por cosas como recargarse en los animales, ¿no? Estábamos una vez con unos leones y justamente Andrea les empezó a gritar, oigan, si no, ¿cómo les dijiste? No son posabrazos, sí, pero sí, pero feos, a ver, cabrones, no son mesas, güey, son animales. Y porque uno, me incluyo, o sea, por ejemplo, yo estaba en este momento haciendo una auscultación, y no es que te quiera recargar así como de, ay, padre, pero se te olvida, se te va el pedo. Y es la chamba del anestesiólogo decirte, oye, pendejo, eso no es una mesa, güey, eso es un animal. Sí. Y sí, entonces fue como de, ay, Andy, no me grites así. ¿Sabes qué pasa? Que, o sea, si lo traspolamos a cuestiones de fauna o animales peligrosos... No, y completamente de acuerdo, ¿eh? Sí, o sea, también está en ti la seguridad del animal, como también la seguridad de toda la gente que está ahí. O sea, se despierta el león y... O sea, y el pendejo es uno, ¿no? Mandas a un estudiante, siempre. Exacto. Por eso siempre junto a la boca va un estudiante. Exacto. Entonces, para no correr riesgos. Pero punto, se despierta y entonces el que estuvo mal fue el anestesiólogo. Claro. Y es como, oigan, ustedes le están tomando fotos, lo están acariciando, casi lo están besuqueando, se recargan en él. O sea, que dices, oigan, me lo están estimulando, ¿no? Entonces, pues sí,
yo siempre lo he dicho que tengo trastorno de múltiple personalidad, entonces sí soy totalmente diferente. O sea, Como ya... la película de, ¿se llama Split? La película de M. Night Shyamalan, donde sale James McAvoy, que actúa con como diferentes personalidades. Sí, ¿no? Sí, Split. Ah, sí. Fragmentado, ajá. Es como la película de Split. Sí, tienes diferentes personalidades Sí. dentro. Sí, Patricia muy es la que cañón. grita. Sí, pero, ok, ya hablamos un poquito sobre las experiencias y los retos, pero la gente que, por ejemplo, que es propietaria en casa y que realmente no le interesa tanto el trasfondo, pero más bien las implicaciones de la anestesia, ¿por qué como veterinarios solemos ocupar anestesia en el día a día? ¿O cuáles son los procedimientos como más comunes que podríamos encontrar con nuestras mascotas que requieran de anestesia? ¿Te parece si abordamos este tema? Me parece. Yo que considero, a mi consideración, Andy me puede corregir, realmente no son tantos los procedimientos de gabinete que requieran de anestesia en nuestras mascotas. Más bien ocupamos anestesia cuando encontramos algo anormal. O creo que lo más rutinario sería las profilaxis dentales, Ajá. por ejemplo. O tal vez para toma de muestras en animales, es que es fauna más, ya en animales domésticos no. Sí, no. No, eso más para fauna. Sí, creo que lo más rudimentario sería profilaxis dental, ¿cierto? Sí, yo Que creo hasta- que, o bueno, sea, y esterilizaciones. sí, Creo que o son sea, las dos bueno, cosas. todo lo que sea quirúrgico y aparte profilaxis, ¿no? Por eso, pero si dijeras a un perro o a un gato sí o sí le van a tener que pasar anestesia por esto o esto, yo creo que sí Sí. sería esterilización, que Y por favor profilaxis. háganlo, esterilicen. Y las profilaxis, ¿no? Subsecuentes que van a pasar pues cada cierto tiempo, que una vez al año se recomienda para limpieza de los dientes. Y ya, ¿no? Creo que es lo más importante en donde se ve anestesia como de general. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, en las buenas prácticas, porque Ajá. también me ha tocado ver malas prácticas donde quieren hacer una estética y hay que anestesiarlo. Y no, o sea, no. Y justo por eso me gustaría también dejar algo muy en claro. O sea, yo creo que para la gente que no es médico o si estudiantes que nos están escuchando, ¿qué es la anestesia? La anestesia va a ser, ojo, es la aplicación de fármacos de manera individual, pasados de manera intravenosa. O sea, voy a pasar primero, por ejemplo, un alfa-2, después voy a pasar un disociativo, o sea, familias, por así decir, pero lo voy a hacer de manera, o sea, como pausada, haciendo una evaluación también de cada fármaco que estoy utilizando. Y la anestesia se define como la aplicación intravenosa de fármacos. O sea, si yo hago una anestesia intramuscular, eso no está considerado como tal una anestesia completa. O, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a fauna y que tenemos que disparar un rifle con un dardo y en el dardo va una combinación de fármacos que se administran de manera intramuscular, no es una anestesia. Eso es una Tienes que contención complementar. química Ok. que después puedes llevar a una anestesia, pero eso es una contención. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una contención y una anestesia? La contención va a ser una inmovilización nada más del paciente, que después lo puede llevar a una anestesia, pero una anestesia como tal es cuando ya llevo la evaluación de cada uno de los fármacos, los apliqué de manera intravenosa y voy a pasar todas las etapas anestésicas para que mi paciente vaya cubriendo la parte de hipnosis sueño, que es la parte de inducción. Después voy a llevarlo a una relajación muscular, Sedación. una sedación, y después voy a llevar a un bloqueo de la respuesta nerviosa y aparte voy a generar analgesia, que son los 4 objetivos dentro de una anestesia balanceada. Ok. Y una contención no precisamente tiene esos no cumple 4. con estos Exactamente. puntos. Ok, les he de admitir que yo antes de este episodio me puse, se lo enseñé a Andy, a leer mis apuntes de la universidad. Y justo, o sea, a El mí me niño lo de los enseñaron. plumones. Sí, le enseñé mis apuntes, están bien bonitos. A mí me lo enseñaron como la triada anestésica, que eran los factores que debes completar dentro de una anestesia para que se considere correcta o que se cumplió adecuadamente. Regresando un poquito al tema que le debe interesar a los propietarios. Entonces ya sabemos que esterilización y limpieza dentales es como lo más común para la anestesia. ¿Por qué entonces existe este riesgo? ¿O qué debo conocer yo como propietario de la anestesia? ¿Qué le hace la anestesia realmente a los animales, Alice? Así, si hay un daño de que se puedan morir por la anestesia per se, entonces. Siempre existe un riesgo. Al final estamos administrando un químico que si no tenemos estudios previos del animal no sabemos cómo puede reaccionar. O sea, hay muchos fármacos que están contraindicados a ciertas patologías como patologías neurológicas, patologías renales, patologías hepáticas, o si el paciente es convulsivo, si es epiléptico, o por ejemplo, no sé, que sea cardiópata, si tiene algún tipo de insuficiencia respiratoria también. O sea, se pone de moda mucho
un tranquilizante, es un neuroléptico, el Calmivet, famosísimo Calmivet, que es acepromacina, que nada más como que los relaja. Lo rico. Lo rico. No, pero pronto los relaja, pero no los lleva a un plano anestésico, ¿no? Pero, por ejemplo, pacientes que tengan algún tipo de insuficiencia respiratoria, pues no es lo ideal, ¿no? Entonces, cuando no se conoce como tal la historia clínica del paciente, pues siempre va a ser un riesgo. Entonces, un tip para toda la gente que no son médicos que nos están escuchando, si van a anestesiar, sedar o tranquilizar a sus mascotas. Bueno, la gente que nos está escuchando y no sea médico no debería anestesiar a sus mascotas. No, bueno, pero si van a un veterinario o algo así, sí. Pero si van a un veterinario, asegúrense que su mascota tenga estudios preanestésicos o prequirúrgicos. O sea, yo creo que aún así, no es un seguro del 100%, pero estás de acuerdo que nos ayuda bastante a los médicos a evitar ese tipo de problemas. Sí, y es totalmente. que es muy común, incluso yo que no me dedico a anestesia, les puedo decir, en muchos temas, los estudios de gabinete, los estudios prequirúrgicos, están por algo, ya lo hemos platicado. Al final, si nosotros podemos saber cómo están el hígado, los riñones, y en general cómo está el organismo del animal al que vamos a intervenir, entonces cuando podemos decir, ¿sabes qué? Aquí salió ya un problema en sangre o ya salió un problema aquí en hígado, entonces la metabolización no debe estar súper bien, o fíjate que ya está empezando con enfermedad renal, entonces la excreción de los medicamentos no va a ser de forma tan adecuada, y es ahí entonces es donde se tiene que modificar el plan anestésico que vamos a utilizar en el paciente para, tomando en cuenta estos problemas que está presentando, evitar algún accidente o algo anormal durante el procedimiento. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. O por ejemplo, actualmente también lo vemos ya como con ciertas patologías. No sé, por ejemplo, problemas del vaso o esplenomegalias. Tenemos que evitar el uso, por ejemplo, de todos los alfa-2, que es la gilacina, la medetomidina, la dexme. Tenemos que evitar, por ejemplo, la acepromacina que les decía al principio, y tenemos que evitar la lidocaína, ¿no? Porque estos mismos fármacos pueden generar un secuestro. Se genera un secuestro sanguíneo por parte del vaso, y el vaso puede llegar a crecer hasta el 200% por el uso de estos fármacos, porque generan una ruptura de la cápsula esplénica, y entonces el vaso tiende a crecer muchísimo. Entonces tienes que terminar en una esplenectomía quizás o algo así, pero estás quitándole, o sea, la sangre a tu paciente. Entonces, sí, cada patología tiene también sus protocolos, y ese también lo tienes que adaptar a tu paciente, ¿no? Por ejemplo, si normalmente cuando tengo que hacer cirugías de vaso o algo, utilizamos más el tema de los opioides y evitamos el uso de otros medicamentos. Si tenemos problemas de hígado, por ejemplo, tenemos que evitar el uso de las benzodiazepinas. En fin, o sea, se van adaptando también por las patologías. Claro, ya hay protocolos establecidos para cada problema que pueda llegar a aparecer. Exacto. Y también una duda que generalmente muchos tienen, Andy. ¿Es lo mismo anestesiar a un perro que a un gato? ¿O hay cambios que podemos como conocer como propietarios, ¿no? ¿Cuál es más riesgoso? ¿Cuál es más tardado? Porque hay gente, yo he escuchado, por ejemplo, que hay gente que dice, no, es que los gatos tardan un chingo en salir de la anestesia. Los perros luego, pero los gatos tardan hasta días. Bueno, yo creo que dependiendo ahí el protocolo que se use. O sea, a mí cuando me enseñaron el tema de anestesia siempre te dicen que cada especie la tienes que trabajar como la especie que es, y no porque son perros, o gatos domésticos, son animales domésticos, se pueden anestesiar igual. Pero te puedo ser muy sincera, puedo utilizar el mismo protocolo en un perro que en un gato. En mi caso, yo soy amante de los revertidores, uso revertidor para todo. ¿Qué es un revertidor? El revertidor, es lo que los hace regresar de la anestesia, por así decir. En español, en términos médicos, es el antagonista del agonista que ocupamos para la inducción y para el mantenimiento de la anestesia. Exactamente. Entonces, no todos los fármacos tienen revertidor. No, pero si utilizamos alfa-2, pues estos sí tienen revertidor. Por ejemplo, las benzodiazepinas también existe un revertidor. En México no lo tenemos, no es accesible como tal, porque aparte se utiliza también en la medicina humana, entonces existe ahí una competencia, y tengo entendido que, por ejemplo, tampoco hay no hay disponibilidad para humanos. Pero los opioides también tienen un revertidor, que por lo general se utiliza la naltrexona. Entonces son fármacos que puedes estar jugando para revertir el efecto y entonces despertarlos. Entonces, en el caso de los gatos que me preguntas, tengo protocolos que es el mismo que el protocolo que utilizo en perros, pero el manejo es muy diferente. O sea, la intubación, los gatos tienen, hay que tener mucho cuidado justo a la hora de intubar, porque puedes generar colapsos traqueales,
no sé, el manejo también luego de los pacientes, por ejemplo, un perro tenemos que cuidar también desde cómo lo manipulamos, lo manejamos para no generar volúmenes gástricos, las posiciones que toman. Hay que pensar que si el perro es brachiocéfalo, brachiocefálico, o sea, que son estos chatos que apenas sí pueden respirar. Como los pugs, por ejemplo. Como los pugs, como el bulldog inglés, el bulldog francés, que apenas si pueden respirar. Entonces, normalmente con ellos hago otras técnicas completamente diferentes. Desde antes de la anestesia, nebulizo con fenilefrina o nebulizo con adrenalina. Después hago técnicas de preoxigenación y después induzco a la anestesia. Y cuando viene la parte del regreso, incluso vuelvo a hacer las nebulizaciones con adrenalina y durante 5 minutos, posición de esfinge, 7 minutos, cabecita arriba y el perro despierta, ¿no? ¿Ves? Es muy fácil. Wow, que Andy lo cuenta, es como es bien fácil, pero la verdad es que pues tiene mucha complicación lo que acaba de comentar Andrea, y es que es muy, muy padre escuchar la anestesia cuando sabes cómo funciona, pero tomen en cuenta, por ejemplo, estudiantes de veterinaria que quieran dedicarse a anestesia, que para conocer de anestesia requieres entender perfectamente primero la fisiología normal de un paciente, conocer la farmacología general y farmacología aplicada a anestesia. Sí, lo que tú decías ahorita de los gatos, por ejemplo, es para que lo estudien todos los estudiantes que nos están escuchando, es una enzima que se llama P450, también la tienen los leones y los tigres, por eso, de hecho, leones y tigres, hay muchos anestésicos como la famosa tiletamina y solazepam, que no la utilizo en ellos, que pasa lo mismo también con gatos domésticos. Hay algunos gatos que no tienen mucho esta enzima, entonces les cuesta mucho metabolizar los fármacos, pero tiene que ver con una enzima que se llama P450, es específica de los gatos, entonces esos son parte de las diferencias que habría con un perro, ¿no? Por eso dicen que se tardan más en regresar. Ok. Pero esa es la razón. Y a ver, yo estoy tratando de pensar, por ejemplo, en todas las dudas que me han dicho los propietarios al momento de que se van a operar, ¿no? Una duda que también surge mucho es, Doc, ¿cuánto va a durar el procedimiento? No, pues va a durar 1 hora. Entonces, ¿en cuánto tiempo puedo venir por él? En 6 horas. Sí. Oye, ¿por qué necesito tanto pinche tiempo si mi perro sale en 1 hora? Mucha gente no entiende que el cuidado postoperatorio y la salida de la anestesia también es en sí como un microprocedimiento en sí. ¿Estás de acuerdo? Podríamos indagar un poquito en este tema para que los propietarios entiendan por qué es importante esperar dentro del hospital antes de llevarse la mascota. Sí. O sea, yo creo que los tiempos empiezan desde la preanestesia. Entonces, se tiene que hacer evaluación del paciente y muchas veces nos damos cuenta ahí si tenemos algún problema de deshidratación, primero tenemos que restablecer la hidratación. Por ejemplo, hay fármacos anestésicos como el Propofol, que es un hipnótico que trabaja únicamente y exclusivamente de manera intravenosa, y a muchos médicos les da miedo el Propofol porque un efecto que tiene es que lo metes y enseguida entra en apnea al paciente, ¿no? El truco para que no suceda esto es hacer una dilución del Propofol con el mismo suero y mantener a tu paciente bien hidratado, porque trabaja el Propofol con una electrodinamia, que hay a través de la sangre por medio del suero, ¿no? Entonces, y aparte hay que recordar que ese fármaco no tiene una dosis específica, sino es un fármaco que es dosis-efecto. Entonces, tenemos que evaluar primero al paciente, tenemos que restablecer la hidratación, porque también eso nos va a ayudar a que el metabolismo y la excreción renal sea la idónea de los fármacos. Después viene... O sea, si va a entrar en un procedimiento quirúrgico, por ejemplo, pues hay que embrocar, hay que rasurar, hay que, limpiar bien al paciente y todo. Y ahí normalmente el paciente ya está anestesiado, ¿no? Entonces, y ahí ya son tiempos de anestesia. Y que si ves los registros de anestesia, dices, oye, la cirugía duró 30 minutos, pero la anestesia... toma en cuenta desde todo, claro, la preparación del paciente. Hay veces que entre que rasuras, limpias y embrocas te puedes llevar 20 minutos, fácil. Y aparte de si los médicos están jiji, jaja. Ajá, y si tienes estudiantes... Ya llevas 40 minutos embrocando y el anestesiólogo así de... Ajá, sí, como exacto. Y luego es el ingreso al quirófano, lo que se tarda el procedimiento quirúrgico, o sea, la cirugía que sea, y después viene el momento de la recuperación. Entonces, la recuperación también tiene que ser no de golpe, porque también hay que cuidar principalmente el corazón y los pulmones del paciente. Hay algo muy importante dentro de la anestesia que es el gasto cardíaco, porque esa es clásica, ¿no? Le estoy escuchando el corazón y se escucha bien, y de repente empieza el corazón a todo lo que da, o hay arritmias, hay fármacos anestésicos que generan arritmias como la ketamina.
que generan mayores gastos cardíacos. Y para que lo sepan, hay un dato curioso, del 100% de un gasto cardíaco se utiliza el 25% en la parte renal. Por eso es muy importante conocer la salud de los riñones. Entonces, mientras más yo le exija al corazón, también más le estoy exigiendo a los riñones. Y por eso es que también una mala anestesia o un mal monitoreo nos puede llevar a que el paciente genere una insuficiencia renal por todos los fármacos aplicados, ¿no? Por eso es muy importante el conocer el estado de salud del paciente y hacer planes anestésicos de manera individual. Al animal. Exacto. Claro, completamente de acuerdo. Y creo que podemos indagar en un tema que también es muy conocido. Yo he escuchado muchas veces, estoy seguro que también tú y también todos ustedes en casa médicos, es que no es candidato para anestesia. No, mejor no hay que meterlo porque con él no hay procedimiento que se pueda hacer o no hay algún tipo de manejo anestésico. ¿Qué tan cierto es que no existe anestesia para, por ejemplo, pacientes gerontes o pacientes que tengan alguna enfermedad? ¿Se puede o no se puede? ¿Aumenta el riesgo? ¿O por qué de plano hay muchos médicos que dicen, no, mejor yo no me meto con esos animales? Bueno, yo creo que sí hay médicos que dicen que no se meten en eso porque no tienen el conocimiento, pero oficialmente todo paciente es candidato a anestesia. Todo Que ojo, paciente. lo que dijo Andy no es una agresión contra los No, médicos. no lo estoy diciendo una agresión. Es totalmente válido no Ajá. tener el conocimiento y Y es es de hecho mejor mejor decir no, ¿sabes qué? Yo sí, no lo hago ajá. y te voy a recomendar con tal. O sea, si a mí me llega una anestesia, yo no la hago. Yo la mando con Andy. Y no por eso soy mal médico. Solamente Sí, no. yo conozco mis áreas de expertise, mis áreas de conocimiento y esas no son. Entonces, para que no piensen que, ay, pinche Andrea mamona ya dijo que no saben para nada. No, esto lo que dijo Andrea es correcto. Si no sabes, hay que decirlo porque jugarle al chingón como médico es malo. Se considera una iatrogénesis, algo sale mal. Ya, Así perdón. es. Sí, no lo decía en Esto te forma iba a de defender porque si agresión. no te iban a fundar en comentarios. No, pero, o sea, justo es mi punto. O No, y sea, está bien. creo que es válido decir no sé y remitir, pero como tutores, si les dicen su animal, su mascota no es candidato a anestesia, eso no existe. O sea, todo paciente es candidato a anestesia, todo paciente. O sea, incluso, por ejemplo, yo tengo una perrita que es mía. Y tiene doble soplo cardíaco, tiene insuficiencia cardíaca mitral y tricúspide y le han anestesiado 8,000 A la veces. verga, ok. Sí, o sea, y está perfecta, ¿sabes? Está perfecta. Qué huevos, amiga. Y ¿sabes qué es lo peor? Que lo hacen mis alumnos. Betty es el examen de mis alumnos. Sí, Wow. sí. Y ha salido súper bien todo. Pero todo paciente sí existen protocolos anestésicos para todo tipo de paciente, ya sea geronte, ya sea con insuficiencia renal, ya sea con problema de corazón, ya sea con problemas respiratorios. O sea, para todo hay protocolo. Pregunta de producción. Pregunta de producción. ¿Y por qué la anestesian así por las risas nomás? No. Betty tiene, o sea, ya es una perrita que es vieja y tiene un problema dental. O sea, de hecho pierde piezas dentarias a cada rato y hay que estarle haciendo profilaxis. Y hay enfermedades que genera el sarro dental, que, o sea, como la endocarditis. Entonces, ella al tener problemas y enfermedad de corazón, pues es muy propensa a que pueda desarrollar la endocarditis. Entonces, y aparte para calificar a mis alumnos. No sé. Revisiones semestrales, más o menos. Normalmente, o sea, dependemos de ahí de la salud de sus dientes, pero Dependemos como... de la enfermedad. Sí, pero más o menos como 8 meses. Obviamente tiene controles de cardio cada 6, ella lo tiene cada 4 a 6 meses. Pero fíjate cómo es la mente de un veterinario. Yo te entendí luego que algo le iban a hacer, güey. O sea, no sé qué, pero algo. Pero alguien que está ajeno, güey, ¿para qué duermes a un perro así? Porque sí. No, eso sí pasa. Generalmente, y eso pasa, por ejemplo, en la carrera, te dicen, vamos a ocupar a tu perro, güey. Y llevas a tu perro, pero algo le va a hacer. Una limpieza dental, van a hacerle un ultrasonido completo, unos exámenes, lo que sea, pues algo se aprovecha durante la anestesia para que no sea nada más dormir por dormir. Ajá, exacto. Sí, no, acá... Gracias. O sea, es con fines médicos. Producción estaba preocupada, pero no, Por Betty, ya, todo sí. bien con el perro de Andrea. Por la Betty. Oye, Andy, y hay también mucha gente, yo estoy pensando en todo. Si de por sí es un pedo, porque lo es, trabajar con anestesia en animales domésticos, ¿cómo en tu cabeza fue es que ya no es suficiente reto? Quiero anestesiar ahora guacamayas y también cocodrilos y rinocerontes de hipopótamos y pasar a fauna silvestre en un área de anestesia donde, corrígeme si me equivoco, es un área relativamente nueva y que hay mucho que no se conoce y que se va explorando y todos los días se sacan papers. ¿Cómo se te ocurrió decir,
A huevo, sí soy bien pinche masoquista. Vámonos a anestesia de fauna silvestre. Bueno, yo creo que yo lo viví al revés. O sea, yo primero empecé a vivir anestesias o contenciones químicas en fauna y después la anestesia clínica en pequeñas. Ok. De hecho, o sea, los posgrados ya los estudié para pequeñas. Pero porque justo fauna veía que eran las contenciones y ahora lo que me explota la cabeza es que volteo a ver lo que hemos hecho de fauna y digo, está mal. O sea, no está bien, no tenemos los controles que tenemos en pequeñas y deberíamos. ¿No? Entonces, ese es como mi reto y esta parte de empezar a monitorear y, por ejemplo, ahora con fauna, pues empiezo a hacer gasometrías durante la anestesia, o sea, estar viendo como estos gases de desecho. ¿Qué es para los que no sean médicos? ¿Qué es una gasometría? O sea, estamos viendo cómo el animal está metabolizando y tiene como ciertos productos orgánicos de desecho y cómo los elimina, cómo o sea, cómo se mueven en el cuerpo. Vemos, hay temas incluso de estrés. Ahora ya existen más equipo, más tecnología donde podemos ver incluso si el paciente, aunque esté dormido, está estresado, está sintiendo dolor. Hacemos el bloqueo ya ahora nervioso. Hacemos bloqueos regionales, cuando antes pues yo veía en fauna que era como más la vida México, ¿no? O sea, y era como, sí, la anestesiamos, le disparamos al león, la operamos y adiós. Y la anestesia era como, se empezó a mover, ponle otro piquete de queta intramuscular, ¿no? Y ahorita para mí eso es como de, no, ¿por qué? O sea, entiendo que si no tienes una vía, pues tienes que solucionar, sí, pero ya lo ves como ahora una parte clínica y dices, oh. No, eso también. Justo lo que iba a mencionar, yo creo que muchos de los manejos que se hacen en fauna, o se hacían en fauna, nacen de la diferencia con la medicina de animales convencionales. En animales convencionales estás en un hospital, técnicamente cuentas con todo lo necesario en caso de alguna emergencia, tienes todo a la mano. En fauna silvestre no es tan así. De repente cuentas con lo único que te llevaste y si ya no te llevaste algo más, pelas, pues solucionas, bien dices tú. Creo que lo que comentas es válido. Ya que se tienen estos conocimientos y hemos avanzado tanto, es momento de empezar a hacer esas estandarizaciones también para fauna silvestre. Exacto. ¿No? Y hay casos, por ejemplo, yo me acuerdo mucho, si bien no me dedico a anestesia, pues también he ido a cursos de anestesia y todo, en reptiles, por ejemplo. Y platicaba mucho el doctor Douglas Meter que a él le tocó todavía aprender anestesia metiendo los animales al refri, a los reptiles, porque eran ectotermos y decían, pues mételos al refrigerador y como ellos dependen del medio ambiente, les vas a bajar el metabolismo al 0% y así dejan de sentir. Y muchos años así se practicó, y no estoy hablando de hace 100 años, estoy hablando de hace 40, 45, 50 años, así se manejaban. Entonces es padre pensar cómo en 50, 40 años ha evolucionado tanto el pensamiento en pro del bienestar animal, en pro de la individualización de cada paciente, de los protocolos, ¿no? Yo creo que la anestesia, así como toda la medicina, es un área que nunca deja de explorar y nunca deja de crecer. Y justo yo creo que eso lo hace como muy emocionante. Me acuerdo una vez, hay un gran anestesiólogo que yo admiro mucho, que es de Perú, se llama Gianmarco, que aparte ha sido mi maestro durante muchísimos años. O sea, aunque no ha sido como mi maestro de, te doy clases, así, pero siempre ha sido mi apoyo desde hace muchos años. Me acuerdo que una vez me llegó un mono rhesus que teníamos que hacer un procedimiento dental, una cirugía, pero imagínate un mono rhesus de casi 20 años, o sea, ya viejillo. Ya estaba grande. Sin dientes, gracias, lleno de abscesos, o sea, inflamada la cara así de, o sea, hay un absceso ahí adentro seguramente, había tenido epistaxis, o sea, como hemorragias constantes así por la nariz, ya había fallecido su pareja, o sea, ya dices, Dios, o sea, lo voy a voltear a ver y se va a morir, ¿no? Y yo así, Gianmarco, ayúdame, y me decía, flaca, escanealo, y yo, dude, ¿cómo lo voy a escanear si es un mono? O sea, lo voy a agarrar y me va a tragar. Yo sé que ya no tiene dientes, o sea, sí tenía muelas, pero, o sea, ¿sabes? O sea, lo voy a estresar, me va a tragar, me va a contagiar algo, no lo sé. Entonces, también creo que de repente esas son como limitantes que se vuelven increíbles dentro de... No puedo, perdón, es que la producción me dijo, ponte la cuchara en la oreja, pero mi oreja no da. Ahí está. Perdón. O sea, se vuelven como también como retos, ¿sabes? Ajá. De ver cómo lo vas a solucionar y terminas haciendo también incluso mexicanadas, así le llamo, porque terminamos metiendo al mono una transportadora que terminamos sellando para meterle, o sea... Sí, es pensar, to think on your feet, pensar en el momento, es resolver. Sí, y la verdad es que estuvo increíble esa anestesia, sobrevivió súper bien. Es lo que te iba a preguntar, ¿si sobrevivió? Sí, ahí está, sí. ¿Ahí sigue? Sí. Wow. Sí. Mira, yo respeto mucho tu área, pero hay cosas a las que uno dice, ¿para qué sufrir? Y yo pienso en eso, o sea, yo creo que hay cosas tan bonitas como es la medicina que
que no es anestesia. Todo lo que no es anestesia, a mí se me hace mucho más fácil. No, pero es un área muy, muy bonita. ¿Qué le dirías tú a los estudiantes que ahora están diciendo, quiero dedicarme a anestesia como especialidad? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué les recomiendas? Pues lo primero que tienen que hacer es conocer sus fármacos y O sea, utilizarlos. utilizarlos, pero también estudiarlos. O sea, yo creo que cuando el truco de la anestesia es cuando conoces tus fármacos, les pierdes el miedo. Sabes cómo van a funcionar, sabes cómo va a reaccionar tu paciente y sabes qué esperar de tus combinaciones, entonces no te agarra nada de sorpresa. Si sus papás los cachan metiéndose ketamina, ya pueden decir que fue culpa de Andy, porque Andy los Ya sé, los sí. incitó a probar sus Sí. medicamentos. Bueno, o sea, sí, o sea, ¿Qué tanto es tantito? ¿qué tanto es tantito? Hay que conocer, ¿no? Yo le digo a mamá, hay que conocer qué es la ketamina. Ay, sí. Mamá es para un paper. Sí. El fentanilo. No, oye, y es un tema que interesante. ¿El fentanilo? O sea, sí, voy para allá. Pero Sí. el uso de medicamentos controlados, como el fentanilo, que muchas veces a médicos veterinarios y médicos humanos nos llega. ¿Cómo deben ser esos procedimientos de control de medicamentos para evitar justamente usos indebidos? No de los médicos, pero tal que se lo roben o que esté a la mano. ¿Cómo se manejan? Porque es un tema también interesante. Sí, bueno, desgraciadamente el fentanilo ya no es legal en México. Pero bueno. Pero si quieren. Ahí en el mercado negro, sí te puedo decir que sí existe, pero no, o sea, ya como médico te agarran con fentanilo y es cárcel, ¿no? Pero bueno, ¿cómo funciona el tema? Como médicos tienen que solicitar sus recetas cuantificadas y a través de recetas cuantificadas ustedes adquieren los fármacos, los anestésicos y hay que hacer un control, se hace un reporte donde se pone el frasco, se pone el lote del frasco y se pone las dosis y para qué lo estás utilizando. A ver, suena espantoso eso, y yo creo que es algo que nos cuesta trabajo a todos los anestesiólogos, porque de repente utilizaste 0.07 mililitros. Y lo tienes que reportar. Ajá, y lo tienes que reportar, ¿no? Y al final tu cuenta te tiene que dar los 10 mililitros del frasco, casi, casi. Entonces, sí es una lata, pero es la manera de que exista el control. Ahora, si yo, por ejemplo, con mis recetas cuantificadas, yo compré la ketamina y ya sea que me la robaron o yo la revendí para que alguien se la metiera y agarran a ese alguien y encuentran ese lote, saben perfecto que es mi receta cuantificada y la que va al bote soy yo. Claro. Entonces, para que ni me hablen para pedirme. Porque sí ha pasado, ¿no? O sea, sí, no les voy a mentir, pero la respuesta es no. O sea, y muchas veces cuando es gente que ni conozco y que no sabe ni siquiera que me dedico a la anestesia, es como, no trabajo la anestesia. Me estás confundiendo de persona. Me estás confundiendo, no soy yo. Sí. O sea, porque sí, es un tema de cárcel. Sí, es algo que, pues no solamente con anestesia, con todos los medicamentos, cuando son controlados, sí tienes que tener mucho cuidado con la dosificación y anotar todo, porque sí te puedes joder, incluso por equivocaciones, ¿no? No porque lo estés vendiendo al mercado negro, sino porque de repente tuviste una merma y no la notaste. Y sí, mejor hay que ser muy, muy precavidos. Con los medicamentos controlados sí hay que tener mucho control para evitar ese tipo de cosas. Oye, Andy, ¿qué te parece que pasamos a nuestra bella sección de, lo voy a decir, la voz de los zoolofílicos? Eso. Estoy orgullosa de ti, man. En esta ocasión tenemos preguntas que Andy les hizo, bueno, más bien que Andy les dejó para que les consultaran de anestesia, pero también yo les dejé preguntas para que me dijeran qué le querían preguntar a Andy, así de manera personal, porque es su cumpleaños. Entonces, ¿por qué quieres empezar? ¿Las preguntas que son A para ver. ti o las preguntas de anestesia? De anestesia primero. De ¿De anestesia. anestesia primero? Ok, pues esas las tienes tú. Ok. Bueno, les pedimos algunas anécdotas, experiencias, dudas que tuvieran sobre la anestesia. Y dice soy _HB_. Ok. Dice, tutores que se niegan a los estudios y a fuerza quieren que se anestesia a su mascota sin estudios preanestésicos. O sea, bueno, ese tema ya lo tocamos, está súper mal. O sea, y ahí les va un tip también. O sea, para que se cuiden legalmente. Siempre que les lleven una mascota a anestesiar, les tienen que firmar una autorización donde ustedes ponen ciertos riesgos que puede haber y que ustedes le explicaron al tutor y que aún así el tutor está aceptando la anestesia. Con esa parte también ustedes se protegen a nivel legal, porque ahorita está muy de moda que todo el mundo te quiere demandar por todo, entonces siempre, ahora sí que papelito habla y asegúrense que les firmen las responsivas. Y además no es que te vayan a pedir una resonancia magnética. Realmente los estudios que solicitan de manera normal para un procedimiento quirúrgico simple, estamos hablando de una bioquímica, un hemograma y un general de orina. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Son 3 que son los que son de gabinete y usualmente los precios, no hay un precio estandarizado, depende de cada clínica y hospital, pero están rondando en, ¿qué te gusta? ¿1,500, 2,000 pesos los 3?
Más o menos. Hay procedimientos quirúrgicos que ya incluso incluyen los estudios. Entonces, Sí, le digo, depende mucho del hospital, el médico o la clínica en la que trabajen, pero si no nos incluye el procedimiento, estamos hablando de un costo que va de los 1,500 a los 2,000 pesos por esos 3 estudios. Y con esos 3 estudios, aunque ustedes digan, ay, es que es muy poquito, no. Realmente conociendo el examen de sangre, la bioquímica sanguínea, el hemograma, la bioquímica sanguínea y el general de orina, podremos darnos una idea bastante objetiva de cómo es la salud y cómo se encuentra el organismo que queremos, en este caso, inducir y anestesiar. Y ahí es cuando la anestesióloga te puede decir, no, espérame, hay algo normal, requerimos tal vez otro estudio o requerimos reformular el plan, etcétera, 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 etcétera. Pero a la larga, creo que es mucho más redituable, hasta económicamente hablando, el hecho de pagar un examen preanestésico al hecho de aventártelo así, porque puede salirte mucho más caro como exacto. propietario. Sí, totalmente. Oye, tengo otra aquí que esa es clásica y me la hacen todo el tiempo. Ok. Miedo. Que algún felino salvaje se levante de pronto y así de la nada durante la anestesia. Esto la manda Esto sí pasa. Iris Reyes _. Oye, pues bueno, Mau les puede platicar eso. Es que eso sí pasa y te lo juro, había 20 pelados, incluyéndome a mí, así de, no mames, y Andy, no son putos, no les va a pasar nada. A ver, para eso eran igual, estábamos con leones y pues quieras que Un no, león aunque de sea, 180 kilos, ¿a qué güey, podía o sea, pasar? aunque está anestesiado, pues sigue siendo un pinche animalón imponente, güey. Tenerlo así a 20, porque aparte estás trabajando en este caso estábamos en el piso, estábamos trabajando, en este caso estábamos haciendo endoscopía, güey. Entonces, estás cerca de la boca. ¿Sí era cuando estábamos haciendo endoscopía? No me acuerdo. El punto es que no me acuerdo en qué parte exactamente del manejo, pero estábamos cerca. A mí me tocó estar cerca de la boca del animal y aunque nada más le hiciera miau, güey, hasta un miau de un león cuando lo tienes así. Y te lo juro, en ese caso el león ni siquiera se levantó. Como que intentó vocalizar. O sea, pero les voy a explicar fue un intento el de porqué. vocalizar siquiera. Sí, o sea, pero nos sacó un pedo, güey. Sandra ahorita lo va a justificar y bola de maricas. A sí, nosotros, porque puñetas. no solamente hablo de mí, a varios tenemos los huevos acá. Tengamos o no tengamos huevos, porque vi muchas mujeres con los huevos acá igual. Entonces, hubo varios, sí. Sí, o sea, lo que sucedió, a ver, o sea, justo aclarando como este miedo de que se te levante, no se levantan así de rápido. O sea, en los años que llevo trabajando, solamente lo he visto más o menos una vez que empiezan a reaccionar, pero no es como que se levanta y salga corriendo y te quiera comer. No, o sea, incluso cualquier paciente después de una anestesia está como crudo y está borracho y está así como de, apenas Se está. desborra el piso. Exacto, sí. Entonces, y aparte les das, entonces lo último que quieren es comerte. Pero ese día justo había caído el león, fue una contención química más que una anestesia, y estábamos sacando las radiografías y se estaba manipulando el león y se estaba girando y se estaba moviendo. Entonces cada vez que se giraba, vocalizaba y todo el mundo así, ¿no? También hay que tomar en cuenta qué tipo de movimientos genera una excitación en el organismo. Entonces es normal, y no solamente en leones, en perros y gatos también pasa, el hecho de estar girando así al paciente es excitarlos. Entonces justamente ahí el anestesiólogo entra y dice, oigan, con cuidado, oigan, no me muevan dentro de tanto tiempo, etcétera, porque se toman en cuenta de tipo de situaciones. Pero aún y que tú sabes eso, y aún y aunque está precalculado y la chingada que te diga un león miau a 15 centímetros de la cara, sigue sacándote un pedo. No, y aparte te dicen a ti como anestesiólogo, Andy, estás sintiendo, se está moviendo, está despertando, métele más. Y tú así ese fui yo. A ver, cálmense todos, o sea, respiren. Y después que respire el león. O sea, porque tampoco lo puedo estar drogando y drogando y drogando porque ustedes sean una bola de puñetas, ¿no? Sí, dije, Andy, échame un poquito de ketamina, pero para mí, para el susto, güey, ¿por qué? Sí, o sea, pero la verdad es que es adrenalina pura. Algún día de estos deberás llevarte a un seguidor a que vea Podemos un hacer una manejo dinámica anestésico para que también sepa por qué. Oigan, se cagan y que me entiendan. les voy a hacer un spoiler alert que te voy a invitar, pero estoy organizando un taller de anestesia de grandes felinos. Entonces, qué divertido. tus favoritos. No, sí, jalo. Pero igual podríamos hacer una dinámica aquí para la gente. Va, me parece. Y regalamos ahí. Estaría bueno. ¿No? Vamos a organizarlo para que también ustedes conozcan realmente y más cerca cómo es el manejo de anestesia o los manejos médicos que también realizamos. No solamente somos creadores de contenido, ¿saben? Sino hacemos otras cosas. Exacto. ¿Qué otra tienes? Oye, esta es de Alix.mhc. Ajá. Y Alix nos pregunta si es cierto que hay perros que sean, o mascotas, animales que sean drogadictos y que se resistan a la anestesia, y por qué, o sea, genera esto. ¿Cuáles serían las causas y qué fármacos o a qué se debe la drogadicción? Bueno, pacientes que son muy jóvenes
yo siempre digo que son drogadictos porque su metabolismo es sumamente rápido, entonces son animales que sí consumen mucha anestesia. Ella justo platicaba en uno de los mensajes que me mandó como que una vez le aplicaron a un perro y como que no cayó y no cayó y no cayó y que la doctora a cargo dijo, es drogadicto y que nunca lograron caer. Un error muy común dentro de la anestesia es que nos vamos a dosis bajas por miedo a que, nos vamos a pasar. Entonces, cuando los pacientes son jóvenes o cuando el paciente está muy alerta o cuando está muy ansioso, de hecho nos tenemos que ir a dosis altas. Y si en la primera no hipersaturamos los receptores, nunca vamos a lograr la anestesia. Entonces, es mejor, atascarlos que quedarnos corto, porque si no el paciente entra en una excitación. Y entonces en esa excitación quema y Y ya es entonces complicado inducir. no lo llevamos al plano quirúrgico. Y ese es uno de los errores más comunes. Ahora, en el caso de Fauna, siempre es como de, Mau, ¿cuántos kilos le calculas? No, y si me paso por 10 kilos, hombre, no pasa nada. Las dosis están hechas para que existan rangos bajos y altos, y aún así, si te pasas tantito de ese rango, está hecho para que no la riegues, ¿no? Sí, se calculan con base en ese tipo de excedentes. Exacto. Entonces, no le tengan miedo. O sea, la razón de por qué los pacientes son drogadictos principalmente tiene que ver la edad. Es una fase. Es una fase. O sea, Se les quita. todos los jóvenes pasan por ser drogadictos. Se les quita en la adultez. Algunos. Y la otra es pues que no estamos saturando los receptores correctamente. Yo de lo poco que conozco de anestesia, también por ejemplo los neonatos, sé que por el mismo funcionamiento que apenas va desarrollándose de los órganos, también puede llegar a ser complicado el manejo, requieren un poco más de medicamento para lograr la inducción o el mantenimiento, pero por lo mismo también puedes llegar a pasarte ahí sí con ellos, porque los órganos, otra vez repito, no están tan bien formados. Exacto, no están ¿Sí está bien? maduros, ¿Está bien? es correcto. Eso, muy bien. dato médico. Sí, siempre Es correcto. Es excelente. Oye, Adi, tengo unas preguntas que te A hicieron a ver. ti, ya refiriéndote a ti, de tu cumpleaños, porque les puse en mi grupo de difusión. Oigan, mi co-host, mi querida Andy, cumpleaños, déjenme preguntas. Escogí 3 para tampoco pasarnos mucho de tiempo, pero ¿las quieres escuchar? Sí, a Dice, ver. esta la puso Valesteraus, creo que es Valesteraus 04. Dice, hola Doc, primeramente felicitar a Andy por su cumpleaños, Muchas ojalá que se la pase gracias. excelente en su día. Ahorita la empedamos. Y dice, ¿qué tan difícil es moverse como médico en el sector de fauna silvestre sin tener tanta experiencia? ¿Cómo puedo empezar a dar mis primeros pasos como MBZ dentro de este mundo? Muy buena pregunta. Sí, yo creo que aparte de las preguntas que más me hacen, lo primero que les puedo dar de tip es empiecen a involucrarse en el medio que les gusta. En mi caso tuve la suerte de poderme involucrar en zoológicos desde que entré a la universidad y eso me empezó pues a dar a conocer. O sea, todavía no tenía ni el primer trimestre de la universidad y yo ya estaba metida en zoológicos, obviamente con actividades limitantes a lo mis que conocimientos sabías, y experiencia, pero justo es la forma de empezar a adquirir conocimientos, ir agarrando experiencia y lo más importante es dense a conocer, hagan contactos. Si la gente les presenta a otro médico, o sea, sean inteligentes y agárrense también de ese médico y aprendan como a relacionarse con ese medio y van a ver que la vida los va a seguir poniendo donde tienen que estar. ¿Y si puedo agregar algo? Paciencia. No es de un Sí. día al otro. No También son es como- carreritas. También fauna, como todas las áreas de medicina, son cerradas. Y Sí. no es que no te quieran abrir las puertas, es que de repente ya somos muchos o de repente hay trabajos muy específicos. Ten paciencia. En todos lados, ya sea anestesia, producción, fauna, Y vas no a dejen empezar de como estudiar. limpiacacas. En todos. Y poco a poco vas a ir progresando. Así que estudia, actualízate y ten paciencia. Exacto. ¿No? Pero No era para ti aprovechen. la pregunta. Ah, sí, perdón, producción. Ya voy a callar. Perdón, Andy, tienen razón. A ver, vamos a la segunda antes de que producción me siga regañando. Y dice, esta la dejó Luis porque su username es Aguilar. Ok. Dice... Dice, Mau Mau, un abrazo para ti y a Andrea. Mi pregunta es, ¿puedo ser ayudante de Andy si estoy cursando la carrera apenas? Voy en 4º semestre. La verdad me interesa mucho agarrar experiencia y aprender cosas nuevas dentro del ámbito de fauna silvestre. Y te orillaron en programa, güey. A ver cómo dices que no. No, a ver, no voy a decir que no. O sea, Es decir, depende. Pero no. depende. No, a ver, les platico. Tengo un programa de estudiantes que la verdad me encanta. Los estudiantes normalmente están en el hospital
Y aparte tengo el programa de stickers, que es ya se llama stickers porque viven pegados a mí. Entonces me los llevo a viajar conmigo, me los llevo a zoológicos, me los llevo a campo, me los llevo a televisión, a donde tenga que ir Andisú. Hay ciertos requisitos. O sea, pueden entrar desde el primer semestre mientras estén estudiando veterinaria, pueden entrar y dependiendo las habilidades y las aptitudes es ver si entran primero al hospital y después pasan al programa de stickers. Sí acepto estudiantes, pero sí pido que sea por un tiempo de 6 meses. La verdad es que tengo pues muchos chavos que quieren estar y se los agradezco mucho. Yo por mí adopto a todo mundo. La semana pasada le dije, güey, cada que abro Instagram pones como nuevo estudiante, nuevo sticker, mi estudiante. Güey, ya tienes como 200, parece que los colecciones parecen Pokémon, güey. O sea, de repente, sí. cada temporada se liberan otros 100 y 100 y 100. Sí. Sí, tienes un chingo de estudiantes. Sí, la verdad es que sí. Y está padrísimo porque aparte son de toda la República, entonces de repente me toca trabajar, no sé, hace poco me tocó ir a justo hacer una anestesia a Guadalajara, que me gustaría cerrar con ese tema porque es una mala experiencia. Y justo fueron unos estudiantes míos, entonces ellos me prestaron incluso el hospital y entonces está increíble que aunque ya no están contigo, siguen estando, ¿sabes? O sea, se forma una comunidad bien bonita y al final es chamba para todos. Sí, la verdad es que Andy les da muy buenas oportunidades. Me ha tocado verlo de cerca, conocer a algunos de sus Tengo un carácter de la stickers. fregada, pero... Les da muy buenas oportunidades. Sí, tiene como sus pequeñas cláusulas, como que tienes que editar el podcast, ¿no? Los que están Por en producción. ejemplo. Por eso no salen, porque son realmente sus estudiantes. No, sí les da muy buenas oportunidades. Brincos y eran muchos de mi generación, o incluso más arriba, que conozco de fauna, que les hubieran abierto las puertas para semejantes cosas que Andrea les permite hacer a sus estudiantes. Entonces, pues escríbanle y vean si la convencen. Sí. De repente les dice, ay, sí, como mándame un pomo y lo platicamos, pero vale la pena. Le gusta el maestro Dobel, ya nada más digo. Sí, mi favorito. Y la última, Andy. Dice, esta la dejó Fernando Castillo. Para Andy, si no fuera de béisbol o de americano, ¿de qué deporte olímpico elegirías un galán? Básquet. ¿De básquet? ¿Sí, de básquet? Ah, sí, de básquet, sí, yo hasta me lo dudé, pero sí, de básquet. Y yo estoy atorada, no puedo decir otra cosa. De hecho. Sí, Andy tiene preferencia para básquet. Sí. Ay, sí. Esas son las tres que escogí. Pero te voy a decir algo, o sea, me encanta el deporte. No entré por el tema de, ay, voy a buscar un galán. No. Justo cuando entré al básquet fue como de, y salió. ¿O sea, tienes galán? ¿Es primicia para no, solo porque sí? ¿O sale en el exclusivo? En el exclusivo, claro que sí. Va. Sí. Me parece. Mi Andy, ya se nos está acabando un poquito el tiempo y nos falta una actividad. Aquí en la mesa, porque tenía que estar escondido, se nos fue el pedo. Pero bueno, aquí en la mesa han estado viendo un rinoceronte, que es la pieza que Andy decidió agregar, al estante de objetos. ¿Por qué? ¿Quieres platicarnos un poquito de él? El dato curioso y lo quieres poner, por favor. Pues bueno, les platico el Se los voy a rinoceronte. Sí, el rinoceronte es uno de los animales que más ha marcado mi carrera. Y pues como veterinaria es de mis animales favoritos. El por qué es, yo creo que el accidente más fuerte que he tenido ha sido con un rinoceronte que me corneó. El trabajo de investigación más importante que he tenido. A ver, wow. Pues adentrar en el un exclusivo poquito más les de cuento. ¿cómo que te corneó un rinoceronte? ¿En el exclusivo? En el exclusivo. Esos son culeros, güey. ¿Va? Sí, tienen que ir exclusivos, estoy de acuerdo. Bueno, es el accidente más fuerte que he tenido. El trabajo de investigación más importante que he hecho, con el que sigo trabajando, tiene que ver también con una reproducción asistida en rinocerontes. Ok. Y pues ha sido una especie que ha marcado desde que empecé. Fue mi primer trabajo, o el primer animal con el que estuve trabajando. Ok. Fui entrenadora de rinoceronte. Entonces, pues ha marcado mucho. Y bueno, como dato curioso, la verdad es que existen muchísimos. El rinoceronte, hay 5 especies de rinocerontes. El rinoceronte blanco es con el que más he trabajado, es el más sociable de todos y se llama rinoceronte blanco por una mala traducción del africano, porque white significa labio ancho. Entonces, cuando llegan los ingleses a África, dicen white de blanco. Entonces, rinoceronte blanco, realmente pues, no tiene nada de blanco, ¿no? Otro dato curioso es que su cuerno está formado por queratina, al igual que nuestras uñas y el cabello. Entonces, la medicina china lo utiliza para hacer, disque, si no les funciona el pipí, se tragan el cuerno del rinoceronte, mejor si no les funciona el pipí, cómanse las uñas. Otra cosa, no lo sé. Y bueno, también otro dato curioso es que de los animales más traficados en todo el mundo, el principal animal más traficado es el rinoceronte, por lo mismo del cuerno y su epididimo.
Ok, los rinoceros son muy bonitos. Andy va a aparecer ya en la estantería. Está muy bonito este ejemplar. ¿Algo con lo que quieras cerrar este episodio de anestesia? Pues, Antes de pasarnos a hablar de tu posible o no posible pareja y cómo te chingaste con sí, un mira, rinoceronte. en el exclusivo les voy a contar de la posible pareja, les voy a contar de mi accidente con el rinoceronte y les voy a contar una muy mala experiencia que tuve en la anestesia Y se va a de echar hace sus una bambuchas. semana. Sí, me voy a echar ahí una de mis bambuchas de compañeras y vamos Ya lo a firmó, quemar. Ah, no es cierto. Vamos a quemar. Vamos a quemar gremio. No, Ay, no, ahorita güey. en el exclusivo. Sí, sí, os quiero contar una mala experiencia. No, pues nada más para cerrar anestesia. No le tengan miedo a la anestesia. Si le tenemos miedo a algo es porque no lo conocemos. Así que ustedes conózcanlo y disfruten y diviértanse. Y si tienen alguna duda en la anestesia, yo estoy abierta a que me pregunten y si puedo ayudar siempre lo voy a hacer. Hay que hacer gremio. Si no sabemos, hay que remitir. No está mal no saber. Está mejor decir no lo sé y salvar vidas a generar negligencias. Mi vida se volvió más fácil desde que yo pude decirle a Andy, tengo un paciente que requiere posible cirugía, ¿te lo echas? Ah, sí, échamelo. Tan, tan. Yo me deslindo, no conozco el tema, Andy le llega dinero, todos felices. Todos felices Así y que si contentos. quieren manejar a pacientes anestésicos y no tienen con qué, aquí tienen a su servilleta que les puede ayudar. Amigos, nos vamos a despedir ya, cerrando este episodio, pero no nos despedimos porque los continuamos viendo en el exclusivo. Y por lo pronto esto fue Solo Porque Sí. Nos vemos. Hasta la próxima. Y felicidades, Andy. Muchas gracias.